honesto con ustedes porque sí hay una palabra, pero también yo he sentido del Espíritu Santo que Dios va a hacer algo en medio de esta casa, algo nuevo, porque Dios es experto en hacer cosas nuevas. Dios es experto en sorprendernos. Y lo menos que yo esperaba era que nuestro pastor no iba a estar con nosotros, pero Dios está aquí. Y eso es lo que es importante. De lo demás se encarga el Señor. Y quiero comenzar diciéndoles que quizás ustedes no están enteramente al tanto del tiempo en que la iglesia está moviéndose y está viviendo. Esta temporada a nivel mundial es histórica y la iglesia tiene que estar alerta. Estamos en un tiempo donde la iglesia no se puede distraer. No podemos perder el enfoque, no podemos perder la visión, no podemos perder la dirección que Dios nos lleva, no podemos perder la visión de esta casa. Porque si hay algo que está siendo fragmentado en este tiempo es el hogar y la familia. Y todo el mundo se afecta, desde el más pequeño hasta el más viejo, todos somos afectados de la forma en que esta sociedad y este tiempo está afectando nuestras familias, nuestros hogares. Y quiero que estemos alertas, porque si estamos alertas a la palabra de Dios, dice la palabra, que si estamos alertas para escuchar, alerta para escuchar y obedecer. Y obedecer lo que Dios nos está encomendando. Las bendiciones de Dios nos van a seguir y nos van a alcanzar. Y esto se cumple en todas las edades, porque es una promesa de Dios. Así que en este tiempo, abre tus oídos y abre tu corazón para escuchar y recibir la palabra que Dios tiene para ti. Y cuando tú recibas la palabra y digas, wow, Dios habló, Dios, tremendo mensaje, Dios me habló. Que Dios te hable solamente no significa nada. Lo que es importante es cómo tú recibes esa palabra y cómo tú la aplicas a tu vida para que esa palabra te cambie. Y el cambio tiene que ocurrir adentro primeramente. No puedes cambiar por fuera si adentro no cambias. El cambio por afuera es solamente aparentar. Es todo un teatro. Y a Dios no le interesa el teatro. A Dios le interesa un corazón contrito y humillado. Reconocer que necesitamos de Dios en todo tiempo, en todo lugar, y recibir su enseñanza y muchas veces su corrección. Y que seamos mansos, humildes para recibir esa corrección y ser obedientes. Le digo esto porque Dios me ha corregido en cantidad de ocasiones. Y uno tiene que, el ser pastor no te hace inmune a cometer errores. Pero lo importante es que de esos errores aprendamos para no cometerlos de nuevo. Aprendamos para que eso nos lleve a un mejor lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y si tienen sus Biblias, voy a comenzar por la palabra para que no digan el pastor trajo un montón de palabras y no leyó la Biblia. Gloria al Señor. Si tienen sus Biblias, vamos al libro de Efesios capítulo 4 y vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de esto. Y está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Éfeso. Y recuerden que estas cartas fueron escritas a la iglesia. No fueron escritas para los mundanos, para los impíos. Estamos hablando de que el apóstol Pablo está señalando situaciones que existían en el tiempo de la iglesia primitiva, que todavía hoy existen. Mira qué cosa. Por lo tanto, esta palabra no se aplica solamente para ese tiempo y ese lugar, sino que se aplica a través de las edades y trasciende los tiempos hasta el día de hoy. Y dice la palabra, hablando del apóstol Pablo, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y quiero detenerme ahí un momento porque esto lo hemos leído muchas veces, lo más probable es que tú lo has leído. Pero el apóstol Pablo quiere también que entendamos lo que significan sus palabras. Y cuando aquí habla que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados,
de acuerdo al contexto de esta palabra, la definición de digno establece una igualdad de pesos. Una igualdad de pesos que muestra que la aportación sea igual al beneficio adquirido. Como una balanza. ¿Sabe lo que es una balanza? Que nuestro caminar sea parejo, vaya parejo con lo que Dios nos ha dado a nosotros gratuitamente. Pero existe un desbalance cuando hemos recibido tantas cosas de Dios. Porque fuimos elegidos. Fuimos adoptados, fuimos redimidos, fuimos sellados, fuimos santificados. Pero en la vida práctica no está a la par con lo que Dios nos ha dado. A ver cuántos dicen amén a eso. Así que no andamos dignos. Dignos es que nuestra posición en Cristo se refleje en nuestra forma de vivir, que se refleje en nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida no se acomoda solamente a los domingos. Hello. Los domingos es fácil perseverar. Así persevera cualquiera. Nos venimos, nos gozamos, compartimos, tomamos café, hablamos con los hermanos. Pero cuando salimos por esas puertas, nos espera un mundo que nos ataca por todas partes. Y sí recibimos una fortaleza a través de la palabra, a través de la adoración, donde Dios nos fortalece, donde Dios nos ministra, donde Dios deposita en nosotros de su espíritu y de su propósito, y salimos de aquí con una visión clara, tremenda, hasta que llegamos a la casa. Es más, hasta que te montas en el carro. Y la pelea que tenías de camino a la iglesia con los muchachos, la vuelves a retomar. Si hay alguna coincidencia con algunas vidas especiales, es pura coincidencia. Pero hemos recibido mucho de Dios, pero vivimos una vida carnal. Por favor, nadie se me ofenda. Vivimos una vida como el mundo. ¿Y sabes cómo eso se manifiesta y se refleja en nosotros? En que queremos parecernos al mundo. Queremos actuar como el mundo actúa. Queremos participar de lo que el mundo ofrece. Y nos apoyamos en el asunto de la gracia, que muchas veces es mal interpretada y es mal usada y muy mal aplicada en nuestras vidas. Porque el favor y la gracia nos cubren. Pero Dios nos hace responsables. Dios demanda que su palabra sea viva en nosotros. Y que esa palabra produzca en nosotros un cambio. Di conmigo, cambio. A nadie le gusta cambiar. A todos nos gusta seguir un patrón y una forma normal de la vida, lo que nosotros llamamos, volvamos a la normalidad. Después de COVID sabemos que eso no existe. Volver a la antes de COVID, eso nunca va a pasar. Pero Dios ha hecho algo en nosotros. Nos ha salido y manifestado de una forma poderosa. Pero nosotros no hemos correspondido en frutos y no hemos correspondido en comportamiento. Ser cristiano no es, como les dije, solamente el domingo, sino todo el tiempo y en todo lugar. Tú tienes que ser hijo de Dios en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, cuando estás en la carretera, cuando alguien te hace señales con la mano. Ser hijo de Dios es 24/7 todos los días de la vida. Ser un reflejo de Cristo a través de una conversión implica arrepentimiento y cambio. La palabra arrepentimiento precisamente quiere decir cambio de dirección. Si iba en esta dirección, voy ahora en la otra. Como decía aquel famoso corito, y las cosas que yo hacía. Oye, qué poquita gente conoce ese corito. Las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Así que el arrepentimiento implica un cambio de dirección y conversión implica transformación. O sea, cambio primeramente en nuestra forma de pensar. Aquí arriba tiene que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mente.
Cambiar nuestra forma de hablar. Tenemos que dejar de hablar las tonterías que hablábamos antes. Tenemos que dejar de hablar malo, mis hijos. Y yo sé que eso aquí no pasa, pero pasa en otro lugar. Y tenemos que cambiar también nuestra conducta, nuestra forma de actuar. Porque es en nuestra forma de actuar que se manifiesta lo que hay dentro de nosotros. No podemos manifestar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos, siendo ciegos, no podemos guiar a otro ciego. Y todo esto se está manifestando en este tiempo. Y esto se hace evidente en el estilo de vida que cada uno vive, en cada lugar donde nos encontramos. Y nadie se me ofenda, pero muchas veces en las redes sociales nadie sabe que eres cristiano por las cosas que se ponen ahí. Dios nos libre y nos coja confesado. Porque la verdad que si vamos a ver lo que está en las redes sociales, nadie sabe que eres creyente. Ahora, quiero hablarte también de cómo guardar la unidad del Espíritu. Como dice en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Esto es sumamente importante y quiero mencionarte algunos detallitos con relación a lo que el apóstol está hablando. Primeramente, la palabra soportar es la palabra tolerar. Se define tolerar de acuerdo al contexto. Con toda humildad se refiere a saber lo que hay en nuestra vida, lo que hay en ti, las luchas internas. Eso debe producir humildad en tu vida, reconociendo lo que tú eres, no aparentando lo que no eres. Hello. Deja que Dios muestre lo que está en tu corazón y esto te va a hacer humilde rápidamente. Me viene a la mente la palabra del salmista cuando decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de iniquidad y guíame en el camino eterno. Porque es importante que cuando Dios te escudriñe por dentro y saque lo que hay dentro de ti, tú reconozcas que necesitas de Él. Y eso produzca en ti humildad. Dicen amén. No olvides tu propia vida. Muchas veces apuntamos y juzgamos a otra gente cuando hay muchas cosas en nosotros que están mal y necesitan ser corregidas. Necesitan ser corregidas. No seamos entonces prontos para señalar los errores de otros. Eso también produce humildad. Cuando tú refrenas esa lengua, cuando tú refrenas esa mente y tú mismo decides, no voy a pensar así de mi hermano. Señor, cúbrelo con tu gracia y tu favor. Que lo que veas con tus ojos carnales produzcan en ti una reacción que te lleve a interceder y orar por tu hermano. Porque la verdad es que lo único que tú puedes hacer por ese hermano es orar. No compartas con nadie lo que tú sabes de esa persona. Si tú lo sabes, si llegó a tus oídos, que termine en tus oídos. No lo reproduzcas en otro. Porque murmurar no es hablar de otra persona lo que es mentira. La murmuración incluye lo que es verdad y lo que es mentira. Todo aquello que traiga un perjuicio contra la persona que no está presente, pero está en tus labios. Y eso es murmuración. Y la Biblia dice que eso es pecado. Y a causa de esa murmuración, todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Tú no quieres verte muerto en el desierto. Dicen amén. Porque todos pasamos por un desierto. Yo le doy gracias a Dios por los desiertos que he pasado, porque en vez de matarme me hicieron más fuerte. Y te lo puedo decir con toda honestidad. Después de tantos años yo digo, wow, Señor, la verdad que tú eres fiel. Y en medio del calor, el fuego, el desierto, tú permaneciste fiel. Y en vez de morir, lo que hiciste fue capacitarme para lo que venía. Luego dice el apóstol, habla de mansedumbre. Y algunos se van a sacudir. Mansedumbre se refiere al poder bajo control. Jesús era manso, tenía poder, pero bajo control. Cuando fue
atacado, no atacó. Pudo guardar su lengua. Pudo controlar su reacción y poder reaccionar, pero más bien tolerar, humillarte, estar en control. Lengua controlada. La tolerancia es muy necesaria, especialmente en los matrimonios. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el trato el uno con el otro. Y por favor, no trates de cambiar a tu cónyuge cuando tú mismo no te puedes cambiar. Hello. Tenemos que mostrar tolerancia, mansedumbre y humildad. Luego habla el apóstol sobre paciencia. Y me interesa aquí la traducción en inglés que lo llama long suffering, que quiere decir la habilidad para sufrir y guardar por largo tiempo, para sufrir y aguantar por largo tiempo. Para guardar la unidad del espíritu debemos tener tolerancia, humildad, mansedumbre y con paciencia, que aguantes y resistas y perseveras. Y la palabra perseverar es mantenerse, no claudicar, no rendirse, no darse por vencido. Y es verdad que hay situaciones en la vida que nos hacen pensar, hasta aquí, no voy más. ¿Algunos han pasado por eso? Luego menciona el apóstol, en amor, no podemos fabricar o disimular el amor. El amor tiene que venir de Dios, así que tienes que orar para que Dios ponga su amor en ti, para que puedas tolerar. Porque sin amor no podemos tolerar. Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo tolera. Si te acercas a Dios, Él va a poner su amor en ti. Porque el fruto del Espíritu es primeramente amor. El amor cubre multitud de fallas, multitud de errores. El amor te hace, el amor te derrite por dentro antes de tú levantar la mano o la voz contra alguien. Luego habla el apóstol hablando de la unidad, donde dice un cuerpo, somos un cuerpo, somos muchos miembros pero cada uno fue aceptado por Jesús. Si eres miembro es porque fuiste aceptado, fuiste recibido, fuiste seleccionado. ¿Cómo yo no voy a aceptarte si Cristo te aceptó? Y Él te aceptó como eres, porque Él es el que hace el cambio en tu vida. Yo no te puedo cambiar, ningún pastor te puede cambiar. Ora por mí, pastor, para que cambie. Pues yo oro por ti, pero quien cambia eres tú si te dejas que el Espíritu te cambie. Si tú te rindes a la voz del Espíritu, si tú te rindes al poder del Espíritu, es la única forma en que el Espíritu Santo puede transformar tu vida, es cuando te rindes. Y te voy a hacer una historia rapidito porque no me quiero salir del tema, pero cuando yo tenía 15 años, y mis hermanos que son de mi iglesia conocen este testimonio, yo me encerré en mi cuarto porque yo no podía dormir. Imagínate un joven de 15 años y con insomnia. La cabeza ya me quería explotar y yo no podía soportar más porque yo oía a Dios llamando y veía a Dios en todas partes, mensajes en las paredes, gente predicando en las guaguas, una cosa increíble. Y yo estuve en esa noche calurosa de verano en el 1970 y tanto, donde me encerré en el cuarto y le dije, Señor, yo no puedo más. ¿Qué es lo que tú? Y lo dije de una mala forma, no se lo recomiendo a nadie. Lo dije muy malcriado, porque muchas veces los muchachos son unos malcriados. Y yo, bueno, no soy una excepción. Y le dije al Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Tú quieres que yo te busque? Pues mira, me rindo, no puedo más. Me rindo, voy a buscar de ti. Así con actitudes. Y me acosté, sin darme cuenta que al otro día me levanté y me di cuenta de que había dormido. Y me levanté bien fresquecito, imagínate, 15 años, no me dolía nada. Tenía el pelo negro, aunque usted no lo crea. Y esto que usted ve aquí no existía. Esto es la bendición de Dios a través de los años. Y fui a la escuela y la gente empezó a ver una diferencia en mí. Yo no me había dado cuenta de que mi vida estaba cambiando. Para hacerte la historia corta, alguien me dijo,
Dios está bregando contigo. Y me acordé cuando yo le dije al Señor, me rindo. Si tú le dices a Dios, me rindo, Él va a tomar cartas en el asunto. Pero mientras tú no te rindas, Él no te puede cambiar. Ese viejo hombre que está en tu vida, que está pataleando y tratando de salir y manifestarse en la forma en que tú haces, vives y te conduces, esa vieja criatura que todavía no ha sido crucificada en la cruz, no la vas a poder vencer si no es a través del Espíritu Santo. Porque sí es posible vencer esa vieja criatura. Sí es posible crucificarla en la cruz. Y sí es posible de que no se levante más. Porque en Cristo somos nueva criatura. Y las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Y de aquí en adelante todas se van haciendo nuevas. Pues entonces yo no quiero que ese viejo hombre salga. Va a llegar un momento, como dice la palabra, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Va a llegar un momento en que el diablo se va a cansar y dice, con este no puedo. Lo dejo, déjalo, está incorregible, no lo puedo hacer perder. El diablo se rinde. Y cuando se rinda, tú vas a darte cuenta que la pelea se ganó. Y Cristo te dio la victoria. Porque en Cristo somos más que vencedores. Dicen amén. Luego dice el apóstol que somos un espíritu. Fuimos nacidos de nuevo por un mismo Espíritu Santo. Tú y yo fuimos renacidos con un mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu que habita en mí es el que habita en ti. Yo recibí el Espíritu Santo hace 40 años. Y quizás tú lo recibiste la semana pasada. Pero es el mismo Espíritu. Amados, somos unos en Cristo. No piense que uno es más espiritual que el otro porque son diferentes espíritus. No, eso no es de Dios. Es un mismo espíritu. Luego dice el apóstol, una esperanza. Tenemos la misma esperanza. Pastor, ¿y qué te refieres? Bueno, ¿a dónde vas a ir cuando te mueras? ¿A dónde? Tú vas a ir al mismo lugar donde yo voy a ir. Por eso tienes que tolerar a tu hermano hoy. Si no puedes tolerarlo hoy, ¿cómo lo vas a tolerar en la eternidad? Hello. No me llevo con el hermano, no lo aguanto, no lo soporto. Pues vas a tener que aprender a soportarlo. Vas a tener que aprender a tolerarlo. Y vas a tener que abrazarlo porque es parte del cuerpo de Cristo. Y vas a estar con esa persona eternamente y para siempre. Así que mejor es que te acostumbres. Aleluya. Luego dice el apóstol, un Señor. Tú recibiste al mismo Señor que yo. Y Él es la base y el fundamento para la unidad y la armonía. Cristo es. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque Él opera cambios en nuestra vida, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Con el mismo amor, la misma misericordia y la misma pasión hacia nuestras vidas para hacer de nosotros hombres y mujeres de Dios. El Señor no se cansa de trabajar con nosotros. Y cuando tú te veas en esa situación donde, Señor, yo no sé cómo trabajar con esta debilidad, con esta tentación, con esta situación que me ata. Y a veces pienso que no voy a lograrlo, que no voy a llegar, que me voy a perder. Se parece cuando el apóstol Pablo le dijo al Señor, Señor, quita de mí esto. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí donde tú eres débil es donde Dios se glorifica. Ahí donde tú crees que no puedes es donde Dios se hace fuerte. Y es ahí donde tenemos que agarrarnos de esa promesa en el Señor. Y luego dice el apóstol, una fe. La misma fe que te llevó a Cristo es la misma fe que me llevó a mí. Creemos en la misma justificación por fe. La palabra enseña que si alguien te presenta un evangelio diferente, sea anatema. Uy, eso se oye feo, pastor, ¿qué quiere decir eso? Esto no es tan complicado. Si alguien te enseña que el evangelio no te justifica, si el Cristo no te justifica a través del sacrificio en la cruz, si la palabra enseña que somos justificados por fe, aleluya, tenemos que creerle al Señor.
Si tú crees que la salvación es por fe, entonces tenemos unidad por la misma fe. Un bautismo, fuimos bautizados de la misma manera por inmersión en las aguas. No importa si somos gentiles o judíos, cubanos, dominicanos, puertorriqueños. No importa de dónde tú seas, el bautismo en el Señor es el mismo. Y eso debe traer unidad a la iglesia. Y luego dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Mis amados, tenemos un solo Padre. Cuando ustedes saben que a veces los niños juegan y pelean en las calles y dicen, mi papá le gana a tu papá. En mi tiempo los muchachos jugaban en la calle. Los que son de mi edad saben que nos enredábamos porque el papá mío le gana al tuyo. Pero Dios es uno. Y si Dios es uno para ti y para mí, Dios no se pelea consigo mismo. Hello. Esas son cosas que traen división. Un padre, una fe, un bautismo, un espíritu, un Señor, una esperanza, un cuerpo. Y eso es la unidad del espíritu. Es la base de la unidad de la fe. Lo que nos une nos debe llevar a tener paz los unos con los otros. Pero Dios también suplió herramientas para tener unidad. Dice la palabra que Dios dio dones a los hombres para ayudarnos a crecer en unidad. Aleluya. Y en el versículo 7 establece lo que nosotros conocemos hoy como dones ministeriales. ¿Y qué es eso, pastor? Esos son regalos que Dios le dio a la iglesia. ¿Con qué propósito? Pues mira, vamos a leer la Biblia a ver qué dice. Y en el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, el crecimiento, la madurez del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, ahí la palabra todos significa todos, por favor, a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Dios establece en la iglesia 5 ministerios principales por donde Dios utiliza para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo. Y primeramente menciona al apóstol, pero quiero que entiendas, cada uno de nosotros, aparte de estos dones ministeriales, cada uno de nosotros hemos sido impartidos con un depósito divino que viene con dones, habilidades, viene con recursos divinos, viene con talentos de Dios que muchos aún no han descubierto que tienen. Pero aparte de esos dones están los dones ministeriales. Y cuando menciona al apóstol, quiere decir el que fue enviado, uno a quien Dios envía. ¿A qué? A abrir una obra, a levantar una iglesia, a perfeccionar esa iglesia. Luego menciona al profeta, que trae una palabra de parte de Dios. Hoy día la iglesia tiene que juzgar la palabra, la profecía, que coincida con las escrituras. En el Antiguo Testamento la profecía era muy diferente, pero en el Nuevo Testamento la profecía está muy activa y muy viva, pero tiene que pasar por la escritura. Nadie puede decir así dice el Señor y te venga con un cuento que no tiene fundamento bíblico. Y para eso tienes que conocer la palabra. Y para conocer la palabra alguien te la tiene que enseñar. Luego dice evangelista. Y es este tipo de personas que tienen la habilidad de llevar a otros a Cristo con mucha facilidad. Gente que tienen un don y una habilidad para hablarte de Cristo y te convencen. Aleluya. El evangelismo es un llamado para toda la iglesia. Pero el don de evangelista es una impartición del Espíritu muy especial. Luego dice pastores y maestros. Y entiendan esto. El pastor tiene que cuidar, velar y en ocasiones corregir. Tiene que también ser maestro, incluyendo una forma práctica y sencilla para que la gente te entienda. Porque hay pastores que yo he escuchado que no lo entiendo ni papa. Comienzan por un lado, terminan por otro. ¿Y qué dijo? Bueno, santo Dios. Así que las funciones de estos ministros es la de enseñar, preparar y capacitar para hacer que la gente sean gente madura y completos,
para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es la función entonces de los pastores y los ministros en la iglesia? No es para que ellos hagan todo. La función de los ministros no es para que ellos se encarguen de todo. La función de los ministros es para prepararte a ti, iglesia, hijo de esta casa, para hacer la obra del ministerio. Y esto es un llamado muy importante para esta casa y para todas las iglesias, que muchas veces malinterpretan la escritura y piensan que el pastor tiene que ser el que abre, el que cierra, el que limpia, el que recoge, el que visita, el que hace todas las cosas, y la iglesia se va muy gordita para la casa después de haber comido y no hace nada. Pero yo sé que aquí eso no pasa, pero pasa por allá, por otro lugar. Así que no es para que ellos hagan todo el trabajo de ministerio, es para que ellos puedan preparar y perfeccionar, equipar a los santos. Formación. La iglesia necesita ser formada y capacitada para que ellos puedan hacer la obra de ministerio. Así que la pregunta que yo te hago hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu participación en esta casa? Porque si estás aquí en esta casa, tú estás llamado a ser activo en esta casa, a participar de esta casa, a participar de todo lo que ocurre, lo bueno y lo difícil. No voy a decir lo malo, porque en el Señor no hay nada malo, todas las cosas obran para bien. Por lo tanto, cuando las cosas se ponen difíciles, no huyas de la dificultad, enfrenta la dificultad. Porque así es que un creyente se enfrenta a los problemas, es poniéndole ganas, metiéndole el pecho. No permitir que la prueba te tumbe. Recuerda que la prueba no se te envía para destruirte, se te envía para prepararte. En Cristo tenemos que recibir los desiertos y las situaciones de la vida de una forma que nos edifiquen y que saquemos algo bueno de esto. Que podamos orar, Señor, me está pasando esto y aquello y yo no lo entiendo, pero algo bueno va a salir de esto. Tener la confianza de que Dios está en control. Y últimamente yo he estado viendo la mano de Dios haciendo cambios delante de mí que yo no esperaba, enfrentándome a situaciones que yo no estaba supuestamente preparado, pero de pronto como que se resolvieron, porque Dios nos imparte su sabiduría, Dios nos imparte su conocimiento, pero para eso tenemos que meternos con Dios, tenemos que meternos en su palabra, tenemos que aprender lo que Dios quiere que nosotros seamos. La función de hacer la obra del ministerio es tuya, mi amado. La obra del ministerio nos pertenece. Abraza ese llamado. Abraza lo que Dios te está poniendo delante de ti. La necesidad que tú ves, que tú puedes hacer, que tú puedes participar. Sé partícipe. Únete a esta casa. Únete a los ministerios de esta casa. Porque es importante no solamente ser pastor. ¿Cuál es la herramienta que Dios nos ha dado para preparar a la gente, a los pastores y a los ministros? Según de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que es la palabra de Dios la que nos prepara. Es la misma escritura. Cuando estudiamos la palabra de Dios, eso nos lleva a una madurez. Así que los dones ministeriales es la de equipar a los santos. Esa es la función principal de los pastores y los ministros. Para que la iglesia entonces, de la iglesia salgan todos los demás ministerios. Los sugieres, los que adoran, los que cuidan, los que ayudan, los que administran. Todo eso sale de los mismos dones que Dios nos imparte. Así que si tú estás en esta iglesia, aleluya, y no estás haciendo nada para ayudar a tu iglesia local, entonces, mi amado, usted está fuera de orden. Usted está fuera de orden. Pregúntate, ¿cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Porque somos todos parte del cuerpo de Cristo. No es todo venir a recibir. También tienes que dar. Ser parte de lo que Dios está haciendo en tu entorno. Ser parte de lo que está pasando. No cerrar tus oídos y tus ojos a lo que ves.
Sí, el servicio estuvo tremendo y la adoración estuvo tremenda y la palabra estuvo tremenda, pero que no se termine ahí, sino que abraza esa palabra. No salgas de aquí y que se te olvide. Si se te ofrece la oportunidad de capacitarte y prepararte, de estudiar, aprovéchala. Es más importante crecer y aprender de la Escritura, de la palabra de Dios, de crecer y aprender las cosas del mundo que no te van a llevar a ningún lugar. Esto se tiene que ver en tu forma de vivir. No todo es venir a comer y a recibir. También tienes que dar, tienes que sembrar, ser parte de lo que Dios está haciendo en tu casa. El crecimiento se va a mostrar en tu servicio y en tu excelencia. Porque nuestro Dios es un Dios de excelencia. Escucha bien, iglesia. Dios te ha llamado para que tú seas parte de algo que Él está haciendo en este tiempo. Este es un tiempo importante. ¿Por qué es importante? Porque estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo un momento histórico en este mundo, en este planeta, y tú lo estás viendo. No te hagas el sordo. Yo sé que las noticias por televisión son todas malas, pero no piense, ay, qué malo está el mundo. Entérate de esto. Todas estas cosas son señales. Estas son señales de los tiempos. Estamos viviendo en unos tiempos históricamente apocalípticos, si lo podemos llamar. Tú y yo estamos siendo testigos de cosas que están pasando en el mundo que yo jamás pensé ver, pero lo estamos viendo. Por esa razón no podemos hacernos los religiosos. No podemos seguir viniendo a jugar a la iglesia. Yo no tengo nada que hacer, voy para la iglesia. Si te invitan para el mall o para la playa o para los parques, bueno, la iglesia yo puedo ir el domingo próximo. Pero este ticket es muy caro, hay que aprovecharlo. Mi hermano, dale valor a las cosas que son de Dios. Siembra en el reino. Siembra en tu vida, en tu relación con Dios. Desarrolla esa madurez que viene con el conocimiento. La madurez no viene sin conocimiento. La madurez no tiene que ver con tu edad, ni tiene que ver con tus canas. Tiene que ver con tu envolvimiento y tu responsabilidad y tu compromiso con Dios. Y te digo esto porque Dios me ha confrontado con esta situación. No solamente para mi casa, para mi iglesia, sino en todas las iglesias. En todas las iglesias. Y recuerden que somos un solo cuerpo. Cuando el Señor venga y nos llame, no va a haber un centro de la familia cristiana en el cielo. Ni van a haber dominicanos, una bandera dominicana acá y una bandera puertorriqueña allá, una bandera cubana allá. Nuestra ciudadanía en la tierra se acabó. Y venimos a ser ciudadanos de un nuevo mundo, una nueva Jerusalén, un mundo de esperanza donde nosotros somos herederos de ese reino. Y no hay banderas, no hay idiomas, no hay idiosincrasia que nos conecte para atrás con este mundo. Tú tienes que prepararte, mis hijos, porque eso viene. Eso viene, aleluya. Bendito sea Dios.